algo está viendo el discipulado de Jesús. Hermano, los discípulos se percatan de que hay algo que ellos necesitan aprender. Y cuando miran a Jesús orar, los discípulos, dice la Biblia allí, que uno de ellos se acercó y le dijo: yo quiero aprender lo que tú estás haciendo ahorita. Yo no sé si a ustedes en algún momento le han dicho sus hijos, ¿verdad, papi? Yo quiero hacer lo que tú haces. Mami, yo quiero hacer lo que tú haces. Hermano, cuando una persona, cuando un hijo espiritual o un hijo en la familia desea hacer lo que tú haces y te pide que le enseñes, hermano, te quiero decir algo de parte de Dios: invierte tiempo, enséñale, hermano, porque hoy en nuestros días es tan difícil que la familia o que los hijos, hermano, es tan difícil que los hijos, ya sea espirituales o ya sea familiares en la carne, vengan y te digan: enséñame. Pastor, yo quiero que usted me enseñe. Papi, yo quiero que tú me enseñes. Mami, ¿cómo tú haces el arroz que te sale tan rico? Papi, ¿cómo tú cortas la yarda que te queda tan parejita? Mami, ¿cómo tú haces esos bisteces encebollados que hacen que papi te quiera más? No dice amén, ¿verdad? No le hace usted eso a su esposo. El caso es que hay un poder terrible, hermano, cuando nosotros empezamos a invertir tiempo en la enseñanza. Mire que dice allí la definición de esa palabra que subrayé, enséñanos. Dice que viene del griego didasco. Y esta palabra quiere decir enseñar, quiere decir instruir, pero también quiere decir aprender. Cuando el discípulo que viene donde el Señor le dice enséñame, él tiene, hermano, el deseo de ser instruido. Él tiene el deseo, hermano, de aprender lo que el Señor está haciendo. ¿Para qué? Pregunto, ¿para qué quiere el discípulo aprender? ¿Para qué él quiere didasco de Jesús? ¿Para qué él quiere hacer lo que Jesús está haciendo? Para que él lo haga. El discípulo hace lo que hace el maestro. Hermano, el discípulo no es aquel que recibe la enseñanza y dice: ese maestro mío no. Yo voy a hacer lo que el otro maestro dice. El discípulo hace lo que se le está enseñando. Y el discípulo que se le acerca a Jesús le dice: yo quiero que nos enseñes a orar. Encontré algunas palabras en el griego, ahí en el libro de Lucas. La palabra que se usa para enseñar es la palabra didasco, que quiere decir, entre otras cosas, instruir. Hay otro pasaje en la Biblia, ahí en el libro de Hechos. Si usted va a Hechos capítulo 8, hermano, quiero poner algunas bases para poder trasladarle lo que el Señor ponía en mi corazón. Ahí en el libro de Hechos capítulo 8, verso 30, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, leemos hasta el 31. Corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías. ¿Está conmigo? Y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope eunuco le dice: ¿y cómo voy a entender? ¿Cómo podré, a no ser que alguien me enseñe? Y mire lo que hace, le rogó. Hermano, mire, le rogó. Ruéguele a su esposo que le enseñe. Sierva, ruéguele a su esposo: papi, enséñame, dígale. Hijos, ruéguenle a sus padres que les enseñe. Y esposos enseñen, ¿verdad? Padres enseñen. Dice ahí: ¿cómo podré? El evangelista Felipe le pregunta: Marcelino, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y contesta: ¿cómo voy a poder entender si nadie me está enseñando? Y dice que le rogó, hermano, y la palabra que usa allí el escritor de Hechos, que es Lucas, es la palabra griega. Mire esto. Yo no sé hablar griego, hermano, pero ahí léalo usted. Jodegeo.
enseñar, guiar. Ahí es donde me llamó la atención. Porque enseñar, cuando tú haces discípulos, estás instruyendo, estás pastoreando y estás guiando. Felipe, movido por el Espíritu Santo, estaba predicando en algún lugar y el Espíritu Santo lo toma y lo pone en el desierto y dice que va a la par del carro del etíope, lo oyó que estaba leyendo la Biblia y le dice: oye, ¿tú entiendes? Es que no hay quien me enseñe. Y yo me pregunto, ¿cuántos discípulos de Cristo había, hermano? Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios que más de 500, a más de 500 se les apareció el Señor. Pero había una, ¿cómo se dice? Había una necesidad de gente que quisiera enseñar. El etíope iba, se aventaba un viaje, hermano, desde África hasta Jerusalén para ir a las fiestas judías. Es como que si usted fuera de aquí a México por un culto, va. Ni loco que estuviera, dijera usted, va. Es como que si usted fuera por un culto, por una semana, pues, a México. Porque va a haber un congreso y nos vamos para México. El etíope venía a Jerusalén. Iba, era devoto, muy de devoción, pero no entendía lo que leía. Y dice Felipe, ¿lo entiendes? No lo entiendo. Entonces, ¿cómo lo lees? Pues no más. Es que no hay quien me enseñe, hermano. Esto me duele, hermano, porque fíjese que la palabra del Señor dice que el pueblo perece porque no conoce. Y no conoce, hermano. ¿Sabe por qué en ocasiones no conoce? Porque los que saben no enseñan. ¿Y por qué no enseñan? Porque no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque tienen mucho trabajo. ¿Y por qué tienen mucho trabajo? Pues añádele usted, ¿verdad? La doctrina de la enseñanza está desde Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3. Ahora, cuando yo miro que no hay quien enseñe, hermano, sigo buscando la palabra y me encuentro con otro verso. Recuerde que enseñar, didascos, quiere decir instruir, entre otras cosas. Enseñar, jodegueo, que quiere decir pastorear y guiar. Y ahora otra palabra aquí, hermano, había bastante, solo que escogí estas tres. Bueno, había como 5, solo que escogí estas tres. Lucas capítulo 1 dice: así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas está hablando de las entrevistas que él tuvo con los discípulos primeros del Señor para poder escribir el Evangelio de Lucas. Déjale digo esto. El escritor de Lucas y el escritor del libro de los Hechos es el médico amado que acompañó a Pablo en sus viajes, ¿verdad? En sus prisiones. Como el Evangelio se estaba distorsionando, como algunos decían una cosa y otros decían otra cosa, Lucas, por voluntad del Señor, empezó a investigar lo que era verdad. Y hermano, no fue sino con los testigos presenciales. Fue con María, fue con Pedro, fue con los apóstoles y escribió el Evangelio de Lucas. Por eso es que en su dedicación a Teófilo, en el verso 2, le dice: así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Y la palabra que usa el escritor ahí es la palabra paradidomi, que quiere decir ceder, confiar y transmitir. Entonces, si yo trabajo estas tres definiciones o estas tres palabras, en Lucas 11 se utiliza didascos, que quiere decir, ayúdenme, pastorear. no, esa es la que sigue. ¿Qué quiere decir? Instruir, aprender. Enseñar. Seleccionemos instrucción. Didascos en Lucas 11 quiere decir instrucción. Después viene en el libro de los Hechos y se utiliza otra palabra también para enseñar. No hay maestros que quieran enseñar, que me enseñen, dice
el eunuco, y la palabra que usa ahí quiere decir, entre otras cosas, pastorear, guiar. Y esta última que le quiero conversar tiene que ver con transmitir un conocimiento a otras personas. Entonces, como lo que yo le quiero hablar hoy es acerca del discipulado, iglesia, yo quiero que usted tenga en su corazón que cuando usted enseña, está instruyendo, está pastoreando y está, ¿cómo dice ahí? Transmitiendo la verdad de un hecho. Miren lo que conlleva enseñar. Por eso es que yo decía, qué importante es que la mamá se siente con sus hijos y les enseñe. Qué importante es que el papá se enseñe con su familia y les enseñe. Qué importante es que la iglesia venga, diga conmigo, venga, y que se les enseñe. Hermano, porque le voy a decir algo. En lo secular, ¿el maestro va a tu casa o tú vas a la escuela? Normalmente el alumno va a la escuela. ¿Verdad que sí? Yo no fui maestro, pero iba a la escuela. Y a no ser que yo estuviera... No, creo que nunca me visitó un maestro, ¿verdad, papi? Pero usualmente el discípulo va a donde está el maestro. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque enseñar tiene que ver, dice Didascos, con el deseo de aprender también. Ahora, deje y avance. Tenía este pensamiento en mi corazón. Tener un buen maestro te puede cambiar la vida. Y le ponía allí, ser un buen discípulo te cambia la vida. Es decir, tener un buen maestro te puede cambiar la vida. ¿Por qué? Porque Judas estuvo donde Jesús, pero no pudo cambiar porque no quiso. Pero cuando tú eres un buen discípulo, eso te cambia tu vida. Porque empiezas a hacer lo que tu maestro te está enseñando. Digamos que usted está aprendiendo, a mí me gustan las matemáticas, perdóneme. Usted está estudiando a restar, no, a multiplicar, se está aprendiendo las tablas. Vamos a hacer un examen de las tablas de multiplicar. A ver, hermano Marcelino, 9 por 9. 81. No te creas. Usted puede ir a la escuela y no ser un buen discípulo. Pero usted puede ir a la escuela y ser el mejor de los estudiantes. Y eventualmente ser alguien en la vida. Tener un buen maestro te puede, mire la oportunidad, tener un buen maestro te puede cambiar la vida. Pero si tú eres un buen discípulo, tu vida cambia. Ahora, yo comenzaba tratando de explicar, iglesia, esa palabra enseñar en el original, porque tiene que ver con tres cosas que me llamaron la atención. Primero es instrucción, después es pastoreo, pastorear, después es transmitir una verdad para que otros estén confiados y la reciban. Es decir, cuando usted hable, hermano, que usted hable la verdad, que usted hable lo que es real, que usted hable lo que es correcto. Ahora, cuando yo empiezo a ver esto y digo, bueno, ¿qué poder tiene el discipulado en nuestra vida? Hermano, yo no me gustaría que como iglesia menospreciáramos la instrucción. Que si de algo el Señor nos pide, dice, hijo mío, escucha la instrucción, dice la palabra. Porque cuando nosotros escuchamos la instrucción, nos dejamos pastorear, nos dejamos guiar, hermano, eso puede cambiar tu vida. Potencialmente puede cambiar tu vida. Hermano, hay una historia en el libro de Samuel, si usted la quiere buscar, voy a entrar a lo que le quiero transmitir, porque los discípulos de Jesús no sabían orar. Diga conmigo, no sabían orar. Por eso se acercó uno y le dijo, enséñanos.
Ahí en Hechos capítulo, ¿qué miramos? 8. Había un hombre que aunque iba a la iglesia no entendía lo que leía. Y el Señor le manda a un su Felipe para que le enseñara. Mira, Felipe, evangelista y maestro. Ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, le quiero hablar del joven Samuel. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba. Dice esta versión, servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba, no había mucha en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Dice el verso 2. Y un día aconteció que estando Elí acostado en su aposento, que sus ojos se habían comenzado a oscurecer y no podía ver bien. Dice el verso 3. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Y dice que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me llamaste? Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se fue y se acostó, verso 6. El Señor volvió a llamar a Samuel y Samuel se levantó y fue donde Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Verso 7. Y Samuel, dice esta versión, y Samuel no conocía al Señor. Yo no sé cómo dice la Reina Valera, estoy leyendo la Biblia de las Américas. Todavía no había conocido a Jehová. Dice aquí, entonces el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí le dijo a Samuel, ve, acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel le respondió, habla, que tu siervo escucha. Mire esto, la importancia del discipulado. Vemos a un discípulo rogar, pedirle perdón a Jesús que le enseñara a orar. Dígale al que está a la par, yo enseño a orar. No puedo mentir, pastor, pues no diga entonces. Un discípulo viene y le dice, enséñanos a orar. Un eunuco le dice al evangelista, enséñame la palabra. Le rogó que le enseñara. Hay una imperante necesidad de que la iglesia creciente empezara a conocer la palabra del Señor. Que la iglesia, hermano, empezara, en la Biblia hay tantas cosas que usted y yo debemos de saber. Y que en ocasiones, yo le decía a alguien por ahí, no me recuerdo, en alguna ocasión quería hacer un trabajo, creo que aquí en la iglesia. Y hermano, su pastor no es carpintero. Su pastor de tablas no entiende nada, más que las tablas, ¿verdad? De multiplicar, es así. Entonces algo estábamos haciendo y yo tenía las cosas de enfrente y yo le decía, es que yo no lo sé hacer, yo no sé para qué se utiliza esto. Y venía una palabra que hace tiempo aprendí, que dice que el ciego, hermano, una persona que no sabe hacer algo es como un ciego. Puedes tener lo que tú necesitas enfrente, pero si no lo sabes, no te sirve. Cuando el Señor llama a Samuel, dice la Biblia que Samuel no conocía a Dios. ¿O dice que sí lo conocía? Ya vivía en el templo, ya servía al Señor, ya dormía donde el arca.
pero no conocía al Señor. Y dice la palabra del Señor que en ese tiempo no había mucha revelación, no había mucha visión, pero Dios en sus planes quería hablar con alguien. Ya no podía hablar con Elí, porque Elí, sus hijos estaban en pecado, sus hijos hacían lo incorrecto delante del Señor. Entonces empieza a hablar con Samuel, pero hermano, Samuel no sabía. Dios le habla y Samuel, mire esto, Dios le habla y Samuel cree que le estaba hablando Elí. Un día vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Porque Dios te habla utilizando al que tienes a la par, al que tienes enfrente. Entonces viene Samuel, Dios le habla y él va donde Elí, y Elí le dice, no hijo, yo no te he hablado, anda, ve, duerme. Y se va a dormir otra vez. Y dice que por segunda ocasión viene el Señor, se detiene y le habla a Samuel. Y él va otra vez donde Elí, Señor, aquí estoy. No, yo no te hablé. Una vez más, Samuel, Samuel. Y dice la palabra del Señor que una vez más él va donde Elí y le dice, aquí estoy. Entonces Elí, diga conmigo, Elí, que era el sacerdote, él sí tenía experiencias con Dios. Él sí sabía cómo hablaba Dios, hermano, porque era sacerdote. Dice, el que le está hablando es Dios. Y le da instrucciones. Cuando te vuelva a hablar, dile, Señor, aquí estoy. Habla, porque yo estoy aquí para servirte. Habla, Jehová, que tu siervo oye. Cuando yo veo esto, hermano, yo me puse a pensar, qué bueno que estaba Elí. Porque si Elí no hubiera estado, ¿quién le enseña a Samuel? Pastor, pero Elí era malo. Tiene usted toda la razón. Pastor, pero Elí estaba en pecado, el Señor desechó su sacerdocio. Pastor, tiene toda la razón. Pero si no hubiera estado Elí para instruir a Samuel, ¿quién le hubiera enseñado? ¿Cómo hubiera Samuel aprendido a escuchar la voz de Jehová? Porque dice que nunca la había escuchado. Porque dice que no conocía al Señor. A pesar de servir, a pesar de estar en el templo, a pesar de presentar sacrificio, todavía él no sabía discernir la voz de Dios. Pero dice ahí que cuando a la tercera ocasión Elí le dice, mira, el que te está hablando es Dios. Hermano, qué importante es enseñar, porque usted no sabe probablemente que al que está enseñando hoy será el profeta del mañana. Hermano, Elí no sabía que Samuel iba a ser el profeta de Israel. Él era el niño que le dejó una señora ahí, que Ana fue, le dijo, ahí te lo dejo, esto es muy latoso, aquí lo voy a dejar, corre por toda la iglesia y que corra aquí. No es así, ¿verdad? Ella hizo un voto y se lo llevó y le dijo, yo se lo entregué a Jehová porque él me lo dio y en respuesta a eso se lo estoy regresando. Pero Elí ahora le estaba enseñando el sacerdocio a Samuel. Eso, hermano, me llama, ¿sabe por qué? Porque ¿qué les estamos enseñando a nuestra familia? ¿Les enseñamos a cortar la yarda? Está bien. ¿Les enseñamos a tocar el piano, el bajo y la guitarra? Está bien. Pero espiritualmente, ¿cómo los estamos discipulando? Entonces, uno de los discípulos de Jesús le dice, Señor, enséñanos. Un etíope viene y le dice a Felipe, por favor te ruego, enséñame. Hermano, porque el discipulado tiene un poder tremendo. No estoy hablando del discipulado a las naciones, o el discipulado a las células, o el discipulado en la iglesia, no. Quiero hablar del discipulado familiar. Hermano, ¿cuántos no estaremos en el lugar de Samuel? Servimos, vivimos en la iglesia, pero cuando Dios nos habla, ¿qué hacemos? No, eso fue del pastor. Cuando Dios nos habla, eso fue del hermano que predicó, de la hermana que predicó. Pablo dijo, voy a decir esto de mi persona, ¿no? Cuando le habló a los hermanos de Corinto. A veces no tenemos el discernimiento para entender que Dios
es el que nos está hablando. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque no hay quien nos enseñe. Hermano, por eso es que yo le enseño a usted acá, pero ¿quién le enseña a usted en su casa? ¿Quién le enseña a nuestros jóvenes en la casa? Ahí en el trayecto, en el camino, mientras va manejando, ¿quién le enseña a los muchachos? Hablando cosas espirituales. No, pastor, es que tiempo perdido. No es tiempo perdido. Hermano, imagínese que llega su hijo, su hija, su esposo, su esposa, mira, y le empieza a platicar, tuve un sueño. Usted le dice, comiste muchos tacos, eso fue lo que pasó, el mondongo, la pancita que te comiste ayer. Hermano, Dios habla. Y cuando no hay quien enseñe, no hay discípulos. Por eso cuando yo miraba a Felipe, cuando yo miraba al eunuco, cuando yo miraba en el libro de Lucas, hermano, que cuando usted enseña, está instruyendo, está pastoreando y está transmitiendo información verdadera. Ahora, yo me puse a pensar, iglesia, en la historia de Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel era un hombre que, a pesar de ser siervo, no conocía al Señor. Le enseñaron a servir en la puerta, le enseñaron a predicar, si usted quiere, le enseñaron a, qué sé yo, a ser parte del ministerio de la alabanza, pero no le enseñaron a tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque en una relación tú conoces la voz del que te está hablando. ¿O no? O usted le habla a su papá, su mamá, su esposo, su esposa, y le dice, ¿y quién eres? ¿Verdad que no? Hermano, yo le hablo a mi esposa y ella luego me dice, dime, príncipe hermoso, bello, precioso. Por fe, diría alguien, ¿verdad? O ella me habla y yo inmediatamente sé, aunque mi teléfono no tuviera identificador de llamada, yo ya sé que es ella, porque hay una relación. Entonces, en la enseñanza que el Señor, que el discípulo le está pidiendo a Jesús, Él quiere que le enseñe a tener una relación con Dios a través de la oración. Jesús, yo veo que tú oras. Yo veo que cuando tú oras el Padre te respalda. Yo veo que cuando tú oras Dios está contigo. Tu rostro es de una manera diferente. Enséñame, porque yo también quiero tener una relación con Dios. Mire esto. Porque el poder del discipulado está en la enseñanza, en lo que usted le enseña a su casa, a su familia. Hermano, ¿quién le enseñó a Eva para que pecara? ¿Verdad? Le dice el Señor, ¿y quién te enseñó? ¿Sabe qué miro yo? Que cuando nosotros no enseñamos, alguien va a enseñar. Cuando nosotros no enseñamos, hermano, alguien va a venir a enseñar. Alguien va a venir donde tu esposo y le va a enseñar. Alguien va a venir donde tu esposa y le va a enseñar. Alguien va a venir donde tus hijos y le va a enseñar. Alguien va a venir a la familia y va a enseñar lo que no es de Dios. Por eso es que yo decía, la iglesia tenemos que invertir un poquito más en el discipulado familiar. Yo no sé cuánto tiempo usted o cuánto tiempo yo, no le voy a decir tampoco, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo invertimos en el discipulado familiar? Ahí, mientras están cocinando o comiendo, hermano, no se tiene que hacer una mesa redonda para instruir, ni se tiene que seleccionar una hora diaria, aunque fuera bueno. Pero hermano, manejando de la casa a la iglesia, tú puedes enseñar a tu esposo. Cuando los niños se van a la escuela, los que manejan y los llevan, papi, cuídate, ok, que Dios te bendiga. Acuérdate que eres un hijo de Dios y como tal debes de dar un buen comportamiento. Eso es instrucción.
Papi, acuérdate que si te sientes mal, vamos a orar y a pedirle a Dios. ¿Sabes qué es eso? Pastoreo. Y la enseñanza tiene que ver con esto. Por eso es que yo miraba ahí y decía, cuando el Señor llama a Samuel, qué importante fue Elí. Hermano, qué importante eres tú para enseñar a otros. Pastor, a mí no me gusta enseñar. Hermano, no necesitas una pizarra o un PowerPoint o uno de esos, ¿verdad?, para enseñar, ¿no? Qué importante eres tú para enseñar a otros. Porque cuando tú estás enseñando a otros, estás formando a otros. Les estás trasladando información verdadera a otros. Y esos otros, en determinado momento, se van a parecer a ti. En el aspecto moral, en el aspecto habitual. ¿Qué hubiera pasado con Samuel si no hubiera habido un Elí? Dice la Biblia que cuando Pablo se convierte camino a Damasco, lo tomó Bernabé, y Bernabé fue el que lo introdujo a la iglesia, porque le tenían miedo, pensaban que iba a matar todavía y todo Bernabé estuvo discipulando a Pablo. Pablo conocía de la ley, pero no conocía del cristianismo todavía. Fue hasta cuando estuvo en Damasco que el Señor lo toma y lo lleva al tercer cielo y recibe la revelación. Pero ¿quién le enseñó mientras tanto? Bernabé. Mire qué tremendo. Bernabé hubiera dicho, de haber sabido que Pablo iba a ser el superapóstol, ni lo enseño. Hermano, ¿no sabes a quién estás instruyendo? ¿No sabes el poder que tiene tu discipulado en tu casa? El poder que tiene tu discipulado en tu trabajo, en tu escuela. Estamos haciendo a otros conforme a la imagen de Cristo a través de la palabra. Hermano, si no hubiera estado Elí, ¿quién le enseña a Samuel a escucharla? Porque Samuel era profeta y el trabajo del profeta consistía en saber cuando Dios le hablaba. ¿Está conmigo? Hermano, profeta no es aquel que se inventa cosas. Hablando del ministerio profético, profeta no es aquel que se inventa cosas. El profeta no es aquel que viene alguien enfermo y dice, en el nombre de Jesús es sano, ya, el Señor me dijo. Si Dios le habla, Él dice. El profeta, hoy mirábamos a Balaam en la escuela ministerial y él dijo, lo que Dios me diga que diga, eso voy a decir. El profeta es aquel que oye y da la palabra. Pero el ministerio profético se desarrolla por el oído. Dios ya le estaba hablando a Elí, a Samuel, pero Samuel no sabía. ¿Quién me está llamando? Samuelito es Elí, y va donde Elí. Y Elí le dice, no, yo no soy. Si Elí no está y le dice, ¿sabes, mijo? Te voy a decir algo. Cuando Dios te empieza a apretar las tuercas, ¿sí entienden la expresión apretar las tuercas, verdad? Cuando Dios empieza a apretarte y empiezas a sentir dolor, es porque Dios te está llamando. Mira, mijo, si tú de repente ves que las puertas se te cierran, es porque Dios no quiere que pases por esas puertas. Mira, mijo, si la muchacha de ojos azules que a ti te gusta, el Señor la está alejando, es porque Dios no quiere que sea para ti, no la busques. Mira, mija, si el muchacho de ojos verdes que a ti te gusta, no te, pues dicen allá, no te para bola, ¿dónde dicen? Honduras, me parece. No te hace caso, maybe es Dios el que te lo está apartando. Hermano, el discipulado forma, guía. Elí le dijo a Samuel, cuando tú oigas esa voz, es Dios. Y cuando Dios te hable, dile, Señor, aquí estoy. Elí fue, se acostó, Samuel fue,
se acostó, el Señor le habla y Samuel se para y dice, Señor, ya sé que tú eres, ya me enseñó Elí, ya me dijo Elí que esa es tu voz, ya me dijo Elí que tú hablas de esta manera, háblame y yo voy a obedecer. Pero, hermano, mire al que está a la par, mírelo. No lo mire así con ojos pispiretos, por favor. Solo mire. Qué importante es el que está a la par para usted, porque a través de él o de ella usted puede aprender de Dios. Ahora, iglesia, qué importantes son los que están allá afuera. Qué importante es usted para los que están allá afuera. Porque a través de usted, ellos van a aprender que Dios les está llamando. Amén. Tengo amigos, tengo amigas, tengo muchas personas que conozco. Y de repente me empiezan a platicar, fíjate que me está pasando esto, después de un tiempo estoy pasando esta situación, y por más que le busco y no entiendo por qué no se me arregla la cosa, yo le digo, ¿no será que Dios te está hablando? Hermano, ¿cómo quería Dios regresar a Jonás a su llamado? ¿Cómo lo quería regresar? Le sacudió la barca. ¿Dónde vas, Jonás? Voy a Tarsis, no es donde yo quiero que vayas. ¿Dónde vas, Jonás? Señor, voy a Tarsis porque no quiero ir a Nínive. No es donde yo quiero que vayas. Y el Señor le sacudía la barca. Hermano, ¿cuántas barcas se están sacudiendo a tu alrededor? Que necesitan un Elí que les diga, esa es la voz de Dios. O cuántas barcas se están sacudiendo en nuestra familia que necesitan es que Dios está hablando. Porque, hermano, yo miraba esto y decía, si la iglesia, si no hay quien enseñe, aunque leamos y leamos y leamos, no vamos a entender. Si no hay quien enseñe a orar, si no hay quien enseñe la palabra, si no hay quien guíe a través de la enseñanza, si no hay quien guíe a través de la palabra, si no hay quien instruya a través de la enseñanza, si no hay quien pastoree a través de la enseñanza, hermano, nuestra familia se va a dispersar. Por eso dice el Señor, qué importante es usted, padre, madre, hermano, hermana, en su familia. Porque los hijos mayores enseñan a los menores, ¿verdad que sí? Los hijos mayores, hermano, las tías enseñan a los sobrinos. Los tíos enseñan a los sobrinos. Las abuelitas. Aquí no hay abuelitas, puras tías. ¿No dice pues que Timoteo aprendió de su abuela? ¿Cómo se llamaba la abuela? ¿Aprendió de su abuela? Entonces, yo quiero poner esto en su corazón, iglesia. Usted es muy importante en el discipulado de su familia. Porque vamos a cambiarle nombre a Samuel y vamos a ponerle a nuestra familia ese nombre. Dios está llamando a Dolores. Dios está llamando a Gabriela. Dios está llamando a Eliseo. Dios está llamando a Eliseo chiquito. Pero ellos no saben que Dios los está llamando. Pero yo sé que Dios los está llamando. Y mi responsabilidad a través de la enseñanza es decirle, mira, Dios te está llamando. Cuando Él te esté llamando, dile, Señor, aquí estoy. Con todos mis errores, debilidades y aciertos, aquí estoy. Tu esposa, tu esposa. Viene Dios y habla, Víctor. Viene Dios y habla, Víctor. Y maybe Diego le contesta, hijo, ¿me hablaste? No, papi, yo no. Víctor. Y Diego y Víctor otra vez, papi, hijo, ¿me hablaste? No. Pero como Diego es siervo del Señor, amén, y ministra la presencia del Señor, le dice, papi, ¿no será que Dios te está hablando?
¿No será que cuando Él te vuelva a hablar, dile, Señor, aquí estoy? ¿Tienes un plan conmigo? Aquí estoy. ¿Tienes un propósito conmigo? Aquí estoy. Alejandra. Y va la hermana Alejandra donde su esposo. Salvador. Siempre le digo a Alejandra. Amor, ¿me hablaste? Ah, ok, siguen lavando los trastes. Que la hermana lava los trastes. Alejandra, dime, mi amor precioso, hermoso, ¿para qué estoy buena? No, no, yo no te hablé. Y a la tercera el siervo entiende, ah, Dios te está llamando. Yo que tú me pongo pilas porque Dios te está llamando. Qué importante es que haya maestros en la familia. Qué importante es que haya maestros en la casa. Porque si no, ¿dónde va a correr Samuel a aprender? Yo quiero poner esto en tu corazón, hermano. El discipulado tiene un poder terrible, poderoso. Jesús discipuló a 12 y por esos 12 el Señor discipuló, el cristianismo se expandió en estos 2000 años por todo el globo terráqueo. El discipulado familiar es muy importante. Muy importante. Enséñanos a orar. Enséñanos la palabra. Solo escogí esos dos por cuestión de tiempo. Enséñales a orar. Enséñales la palabra. Para que cuando venga el Señor, porque va a llegar el momento donde el Señor les va a hacer el llamado. Cuando venga el Señor y les llame, ellos ya no corran, sino contesten. Ah, mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó, mi hermano, mi hermana, la hermana me enseñó. Este es Dios que me está llamando. Ese es el poder del discipulado. A través de la enseñanza instruimos. A través de la enseñanza, primero didascos, instrucción. Después, la otra palabra que es medio rara, ¿verdad? Jodegueo, que quiere decir pastorear. Y después la otra palabra a saber, ¿verdad? Paradidomi, que significa transmitir una verdad. Eso es lo que haces tú cuando enseñas. Ahora, si nosotros lo trasladamos a nivel congregacional, de la misma manera. Venga para que sea enseñado. No se quede en su casa. Pastor, es que sí, yo entiendo mucho que hacer, mucho esto, pero dice Oseas capítulo 4, mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. ¿Y por qué le faltó el conocimiento si había sacerdotes? Porque no se acercaban a sacerdotes. Dice el libro de Malaquías, de la boca del sacerdote mi pueblo adquirirá sabiduría. ¿Quieres ponerte sobre tus pies? Me llamó mucho la atención, iglesia, esto, porque Samuel ya servía.